Pero hay una insistencia en que esta es una elección de Estado. Por el lado de Claudia Sheinbaum, vemos a una Claudia Sheinbaum que empezó con números buenos, empezó con un 50, 40, 50, depende de la encuestadora, y se ha mantenido e incluso ha crecido Claudia Sheinbaum en las encuestas. Por eso es que se maneja como el puntero. Pero ahora vamos con Movimiento Ciudadano, un partido que sin candidato tenía mejores números que con el candidato que actualmente tiene. O sea, sí, Samuel García levantó y le metió miedo al PRI-PAN-PRD. Claro que lo hizo. Con Samuel García, Movimiento Ciudadano llegó a un 17%. Pero sin Samuel García, cuando estaban el proceso interno de Morena y del PRIAN, tenían un 14%. Nada despreciable. Hoy están en 8. O sea, el candidato, lejos de mantener la ventaja que había ganado Samuel, perdió puntos. Entonces, yo le quiero agradecer muchísimo a mi querido Álvaro Arreola, que es un expertazo en estos temas, que yo ya lo extrañábamos en este espacio, pues que nos ayude con este análisis. Yo sí necesito entender cómo van las campañas, cómo ve las encuestas, cómo ve los números. Mi querido Álvaro, ¿cómo ves el panorama? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Meme. Buenas noches a todos tu público y fans, que ya cada vez son más. Vamos creciendo. Bueno, creo que estas elecciones mexicanas están resultando no solamente como lo imaginábamos hace 9 meses, muy claras para quien quiere ser ratificado en la conquista de la presidencia, sino además también por los actores que participan en la oposición. Creo que después de 9 meses que se inició este proceso electoral de sucesión presidencial, tendríamos que decir que, a diferencia de otros, es una sucesión muy predecible. Ese rato estabas hablando de elecciones de Estado, y en México, hay que señalarlo, de 1929 a 2012, hasta 2018, ¿sí?, las elecciones se caracterizaban sobre todo porque eran predecibles. Cuando existió un partido de Estado, como fue el PNR, PRM, PRI, pues nadie se imaginaba que iba a salir derrotado en una elección presidencial, ni mucho menos de gobernador o en ayuntamientos muy importantes, que para el régimen les importaba, les interesaba y no lo perdían. Y en la sucesión presidencial así era. Tenemos escasos 6 años en donde las elecciones dejaron de ser esas precisamente caracterizadas como elecciones de Estado por muchos académicos, por muchos analistas nacionales y extranjeros. No había competencia política en este país. Viene un periodo en donde un grupo de académicos, intelectuales, convencidos de que trabajar al lado del PAN y el PRI en el Instituto Electoral, por ejemplo, les iba a favorecer para que su teoría de la transición funcionara, y nos vendieron la idea a todos los mexicanos de que a partir del año 2000 entrábamos a un periodo de transición que ya se había visto en las elecciones de gobernador, ¿no?, desde 1989. Y entonces México estaba pues en la transición democrática, transición que, debemos de decirlo, entre 1989 y 2018 estuvo preparada para crear un modelo bipartidista, muy parecido, casi igual al norteamericano, como era el deseo de la oligarquía mexicana y de los grandes capitales y poderosos grupos elitistas de los Estados Unidos. Entonces, apostaron por un modelo que se perdió en el 2018.
Pero lo que sí tenemos que insistir es de que esta sucesión presidencial no tiene nada de parecido a las anteriores, ni a la misma del 18, vamos. La sucesión del 2024 nos arroja al menos 2 o 3 datos muy importantes. Número 1, hay una candidata, Claudia Sheinbaum, que está funcionando como una verdadera aplanadora porque tiene detrás de sí una organización electoral que desde 2015 está demostrando que sabe jugar en la lucha electoral, como es Morena y sus aliados, pero sobre todo desde el 15 Morena, a partir del 18 con sus aliados Partido Verde y PT. Número 2, es una sucesión presidencial en donde si algo se distingue por la parte opositora es su flaqueza, es lo rudimentario de ella en todas sus características y en todas sus maneras en las cuales uno podría identificar. No existe en una sucesión presidencial más que en la de 1976 una oposición tan debilitada como ahora. En 1976, todos sabemos, hubo un solo candidato a la presidencia, José López Portillo, candidato del Partido Revolución Institucional, del Partido Popular Socialista y del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. 3 partidos que lo lanzaron a la candidatura presidencial y que como no había candidato opositor, con el solo voto de su madre, doña Refugio, hubiese ganado, hubiera sido legal y legítimamente el presidente de todos los mexicanos. José López Portillo, pues, en 1976 no tuvo opositores. En el 2024 lo que tenemos es una oposición que, si le quitamos todas las características de violencia verbal con la que ha venido actuando desde hace un buen rato, no en los últimos 9 meses, sino desde 2018, 2019, empezaron las manifestaciones verbales en contra de López Obrador y en contra de todo lo que se manifieste como transformación. Entonces, es un segundo escenario que incomoda decirlo, para muchos escucharlo, pero pues no hay una oposición, no existe un reto mayúsculo para esta sucesión presidencial. Y número 3, que también es muy importante para desmontar la clasificación de elección de Estado. Por quinta vez, ¿no?, en elecciones estatales o federales, es la segunda federal, la primera fue en el 2021. Esta es la segunda elección federal que le corresponde como responsable directo al régimen actual. Y es un régimen que se caracterizó en el 2021 y ahora lo está exhibiendo por no participar con lo que caracterizó a las sucesiones presidenciales hasta 2018, que era la intervención directa del régimen con recursos públicos y con clientelas de todo tipo en las elecciones, meme. O sea, los recursos públicos municipales, estatales y federales fueron a las elecciones, se canalizaron a través de los candidatos del PRI y luego del PAN, pero básicamente sobre todo el PRI. Y entonces se construye en la teoría política un concepto que es totalmente viable. Una elección de Estado es aquella en donde el régimen en turno participa con recursos y con todos y cada uno de los elementos que tiene para incidir en la orientación del voto. En este caso de la sucesión presidencial del 24, no lo vemos. La fiscalía
que persigue los delitos electorales, como son estos precisamente, en donde intervengan con recursos públicos el régimen, pues no tiene hasta ahora la posibilidad, ni el mismo INE, ni el tribunal, ¿no? Tiene elementos que nos permitan a los mexicanos decir que el Estado está interviniendo en la elección, con recursos, como para ser caracterizado por elección de Estado. Entonces lo que tenemos es una sucesión presidencial pues bastante tranquila, a veces aburrida, como lo podemos atestiguar, sobre todo porque no hay un debate rico, pleno, porque finalmente pues no hay opositores reales. O sea, y lo veremos, seremos testigos del primer debate presidencial que se venga a hacer en el mes de abril, ¿no? En donde pues las ideas, los argumentos, las propuestas estarán de un solo lado. Eso es lo que tenemos ahora en este 2024. Álvaro, aquí hay una duda. ¿Qué pasa con Movimiento Ciudadano? ¿No? Ahorita quiero profundizar un poco en esto que dices, en el tema de la elección de Estado, porque lo escucho mucho, es muy repetido, es constante decir que no hay un piso parejo, que el presidente hace campaña a favor de Claudia Sheinbaum. Y obviamente tocaremos ahorita el tema de las instituciones, pero el rol aquí que entra entre la disputa de uno y otro es qué onda con Movimiento Ciudadano. Creo que lo platicamos en un momento hace unos meses, cuando todavía Samuel estaba por ahí. Ahora entra Jorge Álvarez Maínez. Hay quienes dicen que Movimiento Ciudadano, con la salida de Samuel, tuvo que haberse ido con Xochitl y le prefirieron apostar a irse solos e irse con Maínez. ¿Cómo ves esta estrategia? Sobre todo viendo, y también me gustaría que comentáramos eso, el que hoy Xochitl Gálvez ya se está quejando de sus dirigentes partidistas porque no le están dando tantos espacios como ella esperaba en radio y televisión y porque no está viendo tantos espectaculares en las calles o tantas lonas en las calles. ¿Qué pasa con el PRI, PAN, PRD, con el caso de Xochitl, y qué pasa con Movimiento Ciudadano? Bueno, son dos cosas muy importantes. En el caso de Movimiento Ciudadano, hay que decirlo, pues es un partido que luce sobre todo una estructura bastante hueca, bastante vacía. Muchos lo han señalado, ni es movimiento ni son ciudadanos, es un partido que ha tenido la fortuna de conseguir dos entidades federativas en las gubernaturas, Jalisco y Nuevo León. Pero Movimiento Ciudadano es, vamos a decirlo, una organización que no deja de tener atado el cordón umbilical con el PRI y con el PAN. Movimiento Ciudadano, más que una organización independiente, libre, autónoma, es una organización a todas luces convenenciera, es una organización que le gusta autocaracterizarse como de centro, como independiente, porque sabe muy bien que la polarización que producen las dos coaliciones reales, pues le permiten a Movimiento Ciudadano jugar con el centro. Y el centro finalmente es una alternativa igualmente conservadora. El centro fue creado por circunstancias históricas de Guerra Fría, y entonces los organismos partidarios europeos que no querían ser acusados de rojos, ni tampoco de ser ultraderechas, pues pasaban por el filtro de la posición centrista. Y hubo muchos hasta partidos políticos llamados así, de centro izquierda, de centro derecha, un poco pues tratando de conservar siempre ilusoriamente esa capacidad libre y poderosa que los otros sí tenían. Entonces, en el caso mexicano, Movimiento Ciudadano, que finalmente pues, ya ha logrado pasar varias elecciones con al menos un dígito importante, 7, 8, 9%, que es
Es el tope el que tiene Movimiento Ciudadano y es el tope que no va a superar en estas elecciones. Creo que el Movimiento Ciudadano para lo único que ha funcionado es para chantajear políticamente a quien asuma o quien esté en el control de las cámaras o quien esté en el poder real. Movimiento Ciudadano se ha prestado desde hace años, tanto en las entidades federativas como a nivel nacional, ¿sí?, a jugar ese papel de pistón, ese papel de engranaje necesario para tener mayorías en determinado momento de alguna iniciativa que necesita ser aprobada. Movimiento Ciudadano tiene un futuro que saben muy bien, no son ígnaros, saben que la agonía en la que vive PRI y el PAN, y sobre todo, pues el PRD ya no vive la agonía, está muerto, pero el PRI y el PAN viven una agonía en donde el Movimiento Ciudadano sabe que eso les va a llevar casi siempre, o como sucede en la historia de los partidos políticos, ¿sí?, al fin. O sea, el PRI seguramente en estas elecciones del 24 perderá su registro en más de 8 o 10 entidades federativas, estoy seguro. El PAN no tendrá ni los mínimos en otras 5 o 6, ¿sí? Conservará alguna presencia en las tradicionales que ya sabemos, pero no va a hacer más. Y Movimiento Ciudadano a eso aspira, a ser el sucesor de estos dos fantasmas, diría yo, de aquellos partidos que hasta el año 2000 se presentaban como estructuras serias, con militancia y con votantes. Hoy no tienen militantes ni tienen votos. Entonces, la figura, por ejemplo, y paso a la otra pregunta, ¿por qué se queja Xóchitl Gálvez? Pues se queja porque desconoce, también por ignorancia, ¿no? Nunca creo que ha habido una candidata a la presidencia, un candidato a la presidencia de la República con tanta ignorancia, y desconoce o simplemente no quiere aceptar lo que es una realidad. Los partidos políticos, como el PRI y el PAN, obtuvieron triunfos electorales en en el año 2000 o 2006, el PAN y el PRI, siempre avasallador, por una cuestión muy importante, porque tenía de su lado, ¿sí?, toda la estructura del Estado. Esto es lo que hace la diferencia y no entiende, por más que suplique que haya presupuesto especial o que suplique a los empresarios que le den o que participen directamente, ¿no? Su ignorancia es tal de que desconoce las reglas electorales y desconoce que son esos propios partidos los que se tuvieron que autolimitar después de los fraudes del 88 o del 2006 y tuvieron que abrir una legislación que, por cierto, además les sigue favoreciendo en mucho y por eso se opusieron a la reforma electoral, porque les permite de una manera muy evidente hacer partícipes a muchos grupos empresariales que por abajo de las estructuras partidistas depositan muchos recursos, pero como ahora también la fiscalización de los mismos es muy amplia, entonces está ya más regulada. Es imposible lo que pide la señora Gálvez. No pueden los partidos depositarle cantidades estratosféricas como se hacían de antaño, ¿no? Porque simple y sencillamente la legislación se los impide. Pueden adquirir muchas cosas, facilitarle un camión, un automóvil, viajes, pero todo tiene que estar, ¿no?, documentado en gastos de campaña, y que es ahí donde todos los partidos ahora, por cierto, tienen una vocación enorme por querer saber en dónde se están gastando muchos de estos recursos. Entonces, lo que solicita la señora Gálvez a los partidos es lo que solicitaría el candidato del PRI en los años 50 o el candidato del PAN en la década de los 80, ¿no?, que es cuando ya se permitió, la década de los 90,
en donde libremente se llenaron de recursos económicos, de mucho dinero, los partidos políticos, y antes los tenían por los recursos del Estado, el PRI. Entonces, las quejas o el abandono que se dice tener por parte de los partidos políticos que la postulan, pues no es más que la consecuencia de lo que para muchos hoy ya resulta más evidente, ¿no? Que la señora Gálvez está siendo utilizada desde hace 8 o 9 meses, 7 meses, nosotros lo dijimos mucho, ¿no? Tú en tus programas lo has insistido, en todas, vamos, es lugar común saber que la señora quería ser jefa de gobierno de la Ciudad de México, no presidenta de la República. Y hoy las consecuencias son para ella y sobre todo para los partidos, ¿no? Hoy está saliendo al interior del Partido de Acción Nacional muchas de estas cosas en donde se quiso contener a Xóchitl Gálvez para que no presentara oposición a este señor Tajada, Tajada, ajá, Tajada. Tabuada o Tajada, ¿no? Para que no le compitiera, porque era una fuerte rival para el mismo Tabuada y para toda esta corriente panista. Entonces, pobre de la señora Gálvez, porque no quiere poner tampoco sus recursos de ella, que son muchos, ¿no? Como sabemos, hay varios cientos de millones de pesos que sabemos, que no sabemos los mexicanos cómo se fueron acrecentando en su patrimonio. No creo que los disponga ella para su campaña. Y los partidos, repito, los partidos hoy están muy vigilados, y las erogaciones que se hagan, no, si no tienen sustento, si no tienen documentación, pues las represalias por parte de los órganos fiscalizadores van a ser muy fuertes. Álvaro, quiero cerrar con esto y te agradezco mucho que te conectes. Ya le avisé a la gente que te vamos a tener más seguido, porque hace falta escuchar mucho estas voces, pues, voces que le saben a esto. Y voy al grano. Los órganos electorales. El Sí. presidente ha hablado mucho sobre cómo ya empezaron a moverse en tribunales. Sabemos que Kenia López Rabadán estuvo yendo mucho al Tribunal Electoral, que también Rubén Moreira ha estado yendo mucho al Tribunal Electoral. Y hace un momento hablabas el tema de cómo sí eran, cuáles sí fueron elecciones de Estado, cuáles eran estos determinantes que existieron y por qué es que se habla del tema del fraude, porque hoy dicen, sabemos que si gana Xochitl, el presidente no va a reconocer la elección y ponen como ejemplo que, por ejemplo, ni Ricardo Anaya ni Josefina Vázquez Mota, aunque usted no lo crea, cuando perdieron dijeron que hubo fraude, pero que Andrés Manuel siempre ha alegado un fraude. Entonces, estamos volviendo a jugar en la trinchera de los órganos que organizan y que verifican y regulan todo este proceso del lado de Morena Peteverde o del lado de la candidata que es puntero, diciendo que va a haber un intento por utilizar las instituciones para ganar en la mesa lo que no puedan en las urnas. Y del otro lado, hay una narrativa constante de decir, si gana Xochitl, ellos son los que van a hacer fraude porque ya están adelantando que no van a reconocer la victoria de Xochitl. ¿Qué rol juegan las instituciones? Hoy tenemos a un Lorenzo Córdoba de este lado, ya no está en el órgano electoral, tampoco Ciro Murayama está en el órgano electoral. Entonces, ¿ves que ellos podrían ser un factor de apoyo para la oposición? ¿Los ves alejados? ¿Cómo ves el tema del órgano electoral, que hemos hablado mucho? Mira, yo creo que los órganos electorales tal y cual están ahora tienen un espejo muy importante, que es la conciencia y sobre todo la, la muestra más clara de que el régimen actual, encabezado por López Obrador, no ha intervenido en las elecciones. Ellos lo saben, y son 5 años. Son 5 años en donde se ha dado testimonio rotundo de que el Estado no ha intervenido para orientar el sentido del voto. Decir que
los organismos electorales van a jugar un papel taimado, un papel que venga a decirnos que las elecciones se van a anular por X circunstancias, por las mañaneras o porque López Obrador en su libertad de expresión ha señalado o cometido algunos comentarios sobre partidos o algún candidato, pues no, yo no veo tantos como para que el tribunal pueda, digo, a no ser que la señora Otalora esté reuniendo pormenorizadamente todas las intervenciones de López Obrador. Yo no lo veo, ni en la comisión de quejas, no veo en el tribunal a un grupo de actores que estén hacia allá, que vayan hacia allá. Yo creo que es consecuencia de lo que te decía yo al inicio. Esta asociación presidencial es un poco sui generis, pero no porque esté rompiendo esquemas como la rompió la del 18, ¿sí? No, sino que está inaugurando, no está rompiendo esquemas, está inaugurando una nueva manera de valorar los procesos democráticos del país. Es decir, que nos volvamos verdaderos ciudadanos y que valoremos mucho un concepto clave en la democracia, Meme, la incertidumbre. O sea, hoy estas elecciones de 2024 no me provocan mayor incertidumbre. Yo no estoy confundido como muchos, porque la realidad me dice que no hay un grupo opositor que le pueda vencer electoralmente a la coalición. Seguiremos haciendo historia. No existe. Después de 9 meses, nadie se levanta de un 25-30% de aceptación nacional hacia un 60 o 50. Nadie en el mundo entero puede pensar que eso pueda presentarse en nuestro país. Las elecciones del 2024, repito, están inaugurando y vamos hacia allá, yo creo, ojalá, con nuevas fuerzas políticas locales, con la fusión o con la reaparición. Yo le sugeriría a Movimiento Ciudadano, como también al PT o al Partido Verde y al PAN o al PRI, ¿no?, que están en la agonía, pues a crear unas nuevas organizaciones partidistas. Necesitamos nuevas organizaciones partidarias para el 2027, para el 2030 y adelante. Nuestro sistema de partidos es enclenque, pero porque sus actores no son lo suficientemente sólidos, ¿no?, para poder crear esto que te digo, incertidumbre. No hay incertidumbre. Ahora, entonces, ¿hacia dónde se traslada la inquietud del ciudadano, del comentarista, del periodista, del crítico? Pues hacia los órganos electorales, que de alguna u otra manera son creación de estos partidos desvencijados, que son los que utilizan la legislación, la normatividad electoral, que sabemos que está hecha a modo para el PRI y para el PAN, que los integrantes en su mayoría del tribunal y del INE son consejeros y magistrados heredados por decisión del PRI y del PAN, y entonces, pues se vuelve una desconfianza natural, ¿no? Y que pensamos que entonces van a dar el golpe, un golpe de estado blando, ¿no?, que, como se dice teóricamente. Yo no creo en esto, Meme. Yo creo que la institucionalidad del país no está para este tipo de juegos arbitrarios. Yo creo que la movilización popular, la movilización política a la cual se puede presentar ya una vez que se inicien todas y cada una de las campañas electorales en las entidades federales, sobre todo a partir del 1 de abril lo veremos, ¿no?,
cómo las elecciones locales, cómo las candidaturas locales hacen posible que la renovada sociedad mexicana vaya con mucha claridad y con mucha paciencia y con mucha pasión, ¿no?, a votar sin ningún conflicto. Creo que también se ha exagerado un poco en el sentido de que el, la inseguridad o el asesinato siempre indeseable de alguno que otro candidato en alguno que otro ayuntamiento, pues provoca inquietud. Se nos olvida que las elecciones mexicanas desde de los últimos 100 años, 110, para ser exacto, 107 años, ¿no?, desde 1917, se caracterizan siempre por ser elecciones en donde el aporte de violencia y la muerte de algunos se hace presente, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque en México la elección local, ¿no?, y lo veremos más cuando ya empiecen estas campañas en abril, la elección local sí llama mucho la atención y aglutina a la movilización de la sociedad locales. Y entonces reivindican a su candidato, a su candidata por encima de los otros, y son tan fuertes los ánimos, ¿no?, que suceden estas desgracias. Hay pasión y es la política, pero que haya una organización que esté dedicada, que tenga como objetivo trastocar al Estado mexicano, violentando las elecciones por la vía de la eliminación de ciertos candidatos, no, no es vamos, no es una manera, no es un proceso que esté presente en todo excepcionales y a los cuales darlos como eso, tener mucha paciencia y energía para convocar a policías estatales, Guardia Nacional, Ejército en todo caso también, pues para que se cuide, ¿no?, como ahora lo están solicitando, digo, que haya, mira, Meme, tú lo sabes bien, hay más de 20,000 puestos de elección popular en disputa en estas elecciones del 24. Y hasta ahora tengo conocimiento de que hay 70 candidatos que han solicitado protección, cuando va a haber 20,000 candidatos. Si 70 solamente quieren ser protegidos, independientemente que 3 de ellos sean los candidatos a la presidencia y senadores o algunos a la gubernatura, pues nos muestra que no es generalizado, que no hay que espantarse porque la política, ¿no?, como decía Max Weber, yo lo cito mucho esto, quien quiere dar su alma, no se refugie en la política es pasión, la política es fuerza, es lucha por el poder. En la política a veces no son razones las que la hacen funcionar, en política son intereses, en la política son las fuerzas de uno u otro los que entran al combate, ¿no? Entonces, esta es una realidad que hay que aceptar y que en nuestro país, los últimos 5 años, todos y cada uno de los procesos electorales que ha tenido este país, excepciones, los casos de asesinatos de candidatos, de violencia. No hay, creo yo, por temerle. Y los organismos electorales, ¿no?, que van a tener que sufrir la presión de gente como indeseable como los que tú dijiste, ¿no? Ya hasta crearon apenas un nuevo organismo, los mismos que desde 1988, perdón, ¿no?, desde el 2006, este grupo que algo como que lucha por la democracia, no sé, está María Carmen Alanís, Arturo Sánchez, etcétera, etcétera. Los mismos desde 1988 que han dicho que no hay fraude electoral en México, que vivimos la transición y que ahora López Obrador es un tirano y es un autoritario.
pero son los mismos, es el mismo grupito, ¿sí? Que acomodaticio, nunca fueron académicos, que nunca fueron intelectuales, que han sido solo políticos profesionales conservadores, necesitados del apoyo de los priistas y de los panistas para alcanzar posiciones de poder administrativa, burocrática, ¿sí? Y que ahora, bueno, se entusiasman porque van a decidir qué se hace bien y qué no se hace bien desde su particular organismo que va a querer juzgar a todos, ¿no? Como si fuese la Asamblea Nacional Francesa en la Revolución. Entonces, yo creo que estas elecciones, no me gustaría decirlo, pero ya que estamos en ello, pues sí, yo siento que son elecciones hasta medio aburridas. Es chocante el término, Sí, lo he pero sí, escuchado mucho. Como que no hay esa emoción, no veo adrenalina, diría. no la veo. O sea, mira, uno, uno ha visto elecciones desde la década de los años 70, ¿no? Y bueno, estas elecciones, fuera de romper gallardetes, ¿no? De la pobre Clara Brugada en Benito Juárez, en Ujú. Coyoacán, y atajadas, o sea, finalmente romper la propaganda de tu adversario, pues no llega más que a eso, pues a provocar que si son tan baratos, pues lo pueden sustituir de la noche a la mañana en toda la ciudad y en todo el país, sobre todo son de plástico, cuestan 2, 3 pesos, hombre. Entonces, si los panistas y los priistas creen que con eso van a confundir a la población de la Ciudad de México y con eso van a sostener su argumento del miedo, ¿eh? Pues a mí ya me dan miedo más que nada caminar en la del Valle porque me voy a encontrar a un grupo de estos personajes de la Benito, de la delegación, ¿no? Haciendo estas tropelías, ¿no? Perversiones, no sé cómo le dijeron en el INE, es inmoral, son inmorales, no son Soy inmorales, Morales. no, son hijueputeces, ¿no? Romper la propaganda de los otros partidos, caray. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? No hay. Pero a mí me parece, pues, que entonces las elecciones necesitan nuevo oxígeno y apuesto, Meme, a que el oxígeno lo van a proporcionar las entidades federativas con la disputa por los ayuntamientos, las capitales de las entidades federativas, una vez que entren ya en acción la gente de Veracruz, la gente de Puebla, digo, son 200 municipios que son 17, bravos, 217. ¿no? Eso sí, yo no puedo decir que no. No, y entonces, bueno, y esos son los que a mí me producen más alegría. O sea, yo una elección local creo que la privilegio por encima de la nacional, que es predecible. Es completamente predecible la decisión nacional. Lo que no es predecible, como siempre históricamente, son las gubernaturas, pero sobre todo los ayuntamientos y sobre todo las 50, 100 ciudades de verdadera importancia en este país. Ahí es donde yo creo que va a volver a oxigenarse la lucha política, porque se va a fracturar el PRI y el PAN, obviamente, como ya está ocurriendo, y también igualmente Morena va a sufrir los costos de los nombramientos plurinominales cuando se trate de nombrar ahora sí a los candidatos en los ayuntamientos. Pues vamos a estar muy pendientes, mi querido Álvaro, así que te agradezco profundamente que platiques con nosotros este día y nos vemos para seguir dándole, porque creo que hace falta todavía poner unos cuantos puntos sobre las IES en este mar electoral, que a veces parece mar de lágrimas, pero mar electoral, mi Sí, querido sí, sí, Álvaro. sí, pero ojalá que vuelva a cobrar mucha emoción, ¿no? Hay que ponerle emoción. Vamos a ponerle Sí, emoción, a ver qué pasa. Sal y pimienta. Exacto. Vamos a sal y sazonar la pimienta, elección. falta. Vamos a Y que sazonarla. los debates próximos que vengan, pues sean con la solidez argumentativa que merece el aplauso, el aplauso del público, no las palomitas de los bobos, sino los aplausos de quien genera verdaderas polémicas con argumentos sólidos.
Pues vamos a estar con eso, mi querido Álvaro. Te mando un abrazo muy, muy grande y gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Meme. Te mando un Hasta abrazo grande. luego. Nos vemos pronto. Igual. Ahí lo tienen, Álvaro Arreola. Ya cómo nos ayuda a hablar, a recordar, a refrescar, porque luego me dicen, es que elecciones de Estado y yo. mm, Estamos muy jóvenes. Yo sé que estoy muy joven, pero elección de Estado, no, no. Así como que tengo otros datos, tengo otros datos.